Thank you. Welcome to this session. Gracias, bienvenidos a esta sesión. The session this morning is the Apostolic Revelation. La sesión de esta mañana se trata de la revelación apostólica. So one thing we know in Christ, Una cosa que sabemos en Cristo, that we are in Christ, que estamos en Cristo, but we are growing to maturity. pero estamos creciendo hacia la madurez. As 2 Corinthians 3:18 puts it, Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, establece it's from glory to glory. de gloria en gloria, It's from one degree of glory to another. de un grado, nivel de gloria al siguiente. Or as Romans 1, I think 17 or 18 says, Creo que Romanos 17, 6 Which one is dice, 1:17 says it's from faith to faith. Romanos 1, 17 dice, de fe a fe. That the word of God as it is written Pero la palabra de Dios tal cual está escrita is the complete word of God that is given to us in this age. es la palabra de Dios totalmente completa, la cual ha sido dada a nosotros en estos días. There's no further word to come. No hay otra palabra más que venir, para venir. God who spoke in times past and in various ways to our fathers through the prophets, Dios habló de distintas maneras a nuestros padres a través de los profetas en diferentes etapas, has in these last days y en estos últimos días spoken to us through his Son, nos habló a través de su Hijo, through the Son. a través del Hallelujah. Hijo. And so when we come to the Bible as it is written, Así de tal manera que cuando llegamos a la Biblia tal como está escrita, we come to an unfolding revelation. llegamos a una revelación que progresivamente se desarrolla. Even as we begin to read the Bible again at the beginning of this new year, Así que mientras comenzamos a leer la Biblia desde principio de año, who's already read some things you didn't realize were there? ¿quiénes de ustedes han leído algo que antes no habían encontrado en ella? I think this is the 8th year that some of us have been reading the Bible faithfully every day to read the whole scriptures through in 1 year. Yo creo que este es uno de estos últimos 8 años en el cual hemos estado leyendo la Biblia continuamente. And in changing the program for this year, Y en la medida en que cambiamos el programa para este año, it's like it's all fresh again. es como si todo hubiera estado And so refrescado. it's awesome Es asombroso to have a relationship with the Word of God. tener una relación con la palabra de Dios. We just heard a reading from Revelation chapter 19 during our time of worship. Durante el tiempo de adoración vimos en Apocalipsis 19 That his name is called the Word of God. que su nombre es el verbo de Dios. So one of the names of Jesus is the Word of God. Uno de los nombres de Jesús es el verbo de Dios. And so we are in relationship with the Word of God. Así que si estamos relacionados con la palabra de Dios, A few years ago, one of our apostolic sons from Kenya hace algunos años uno de nuestros hijos relacionados con nosotros de Kenia he wrote a testimony to us. nos escribió un testimonio. And he said, there's 3 things that have happened to me Las 3 cosas que me han sucedido, escribió él, since I've received the apostles' doctrine. desde que recibí la doctrina apostólica. He said, I love Jesus Christ much more. Decía, yo amo a Jesucristo mucho más ahora. He said, I love my Bible probably for the first time in my life. Por primera vez en mi vida amo a mi Biblia And I get revelation from it all the time. y siempre recibo revelaciones de ella. You see, once you get weaned off man's doctrine Una vez que usted se ha liberado de la doctrina de hombres and accept that the Bible is the Word of God, y acepta la palabra de la Biblia como la palabra de Dios, and it's no longer even administered through prophets, y ya no más recibe administración inclusive a través de profetas, but it's actually written for us from the Son himself, sino que está escrita por el Hijo mismo. every one of us Cada uno de nosotros has the privilege, tiene el privilegio, but also the responsibility sí, pero también la responsabilidad to walk with the Word of God, de caminar con la palabra de Dios, who is Jesus Christ. la cual es Jesucristo. Amen. Amén. So the apostolic revelation. Así que la revelación apostólica, When Jesus was on the earth in the years of his ministry, cuando Jesús caminaba por la tierra en día de su ministerio, it's recorded in Matthew chapter 10, está descrito en Mateo 10, I think Mark chapter 3, creo que es Marcos 3,
in Luke chapter 6, y Lucas capítulo 6, the calling of the 12 apostles. el llamado de los 12 apóstoles. And so it's clearly recorded 3 times. Y está claramente de esta manera And 3 escrita times, en tres diferentes libros. and 3 times their names are given to us. Y en esas 3 ocasiones un nombre se nos entrega. Jesus did not call 12 prophets and train them. Así que Jesús no los llamó 12 a los que entrenaban 12 profetas. Jesus did not call 12 pastors and train them. Nos llamó a 12 pastores para entrenarlos. Jesus did not call 12 teachers and train them. No llamó a 12 maestros para entrenarlos. He did not call 12 evangelists and train them. Y no llamó tampoco a 12 evangelistas para entrenarlos. But he did choose 12 apostles and train them. Sino que escogió a 12 apóstoles y los entrenó. So for about 1,800 years, Así que hace 1800 años, it seems we have lost the apostolic nature and doctrine parece que hubiésemos perdido la esencia, la naturaleza y la doctrina that is foundational to what the church is. que es fundamental acerca de lo que realmente es la iglesia. And so even by the end of the 2nd century from Christ, Y aún después del segundo siglo después de Cristo, the church of the day, the established church, la iglesia de los días, la iglesia que estaba establecida, was already getting into funny doctrines. estaban entonces penetrando, trayendo doctrinas graciosas. Who was it who talks about funny doctrines? One of our brothers. ¿Quién fue que llamó nos llamó doctrinas, Eh? doctrinas graciosas? And so by the 2nd century, the church was starting to entertain and then make orthodox strange doctrines. Y entonces, desde ese momento comenzaron a entretener a la gente con doctrinas graciosas y ortodoxas. For example, Por ejemplo, they were making new converts wait for 12 months for baptism. y hacían entonces que los nuevos convertidos tuviesen que esperar hasta 12 meses para poder ser bautizados. They introduced robing and special clothing. Y entonces introdujeron nuevos ropajes y ropas graciosas. And even more seriously, Y aún más seriamente, they introduced doctrines concerning the Godhead. ellos introdujeron doctrinas concernientes a la divinidad That were no longer the clear statement of Scripture. que no estaban claramente establecidas en la iglesia. But in these days, Pero en estos días, God is restoring to His church Dios está restaurando a su iglesia what we are calling today the apostolic lo revelation. que llamamos nosotros hoy en día la doctrina apostólica. So let's begin with the apostle himself, Entonces comencemos desde los apóstoles mismos. Jesus the Messiah. Jesús el Mesías. Hebrews chapter 3 verse 1. Hebreos 3:1, perdón. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Messiah Jesus. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Yes. So in this verse, Entonces, en este versículo, the scripture clearly says las escrituras claramente dicen that we are to consider que nosotros tenemos que considerar and we are to have a confession of y tenemos que tener la confesión Jesus Christ de que Jesucristo as the apostle. como el apóstol. Now, in so many places and so many times, En muchos lugares y en muchas ocasiones, it happened in a city called Portobello in northwest Brazil last year. y sucedió en una ciudad brasilera llamada Puerto Velo, In a leaders' meeting of about 50 or 60 leaders, en una reunión con más o menos unos 50, 60 líderes, and I got them to read in Portuguese Hebrews 3:1. y les pedí que leyesen en portugués Hebreos 3:1. And the senior minister there, Y el pastor presidente allí, who had even been ordained as an apostle by some apostolic group, quien inclusive había sido ordenado apóstol por un grupo apostólico, when he read Hebrews 3:1, cuando él leyó Hebreos 3:1, he was shocked. estaba en choque. He was visibly, and he registered that shock publicly, Y él realmente mostró públicamente el estado de shock en que se encontraba. because he'd never before read that scripture with any understanding. Porque
nunca antes había leído este versículo con comprensión. And so, like the majority of the church worldwide, Y como la mayoría de la iglesia en todo el mundo, he had never considered Jesus as the apostle, no han considerado a Jesús como el apóstol. and he'd never developed a confession of the Word of God concerning the apostle Jesus. Y nunca desarrollaron esta doctrina como la verdadera, el verdadero apostolado de Jesucristo. And some of you are probably thinking, wow, that's really strange. Y entonces a través de estos años, cuando escuchan esto, dicen, oh, esto es extraño. But remember, Pero recuerden, we were the same one day. nosotros también fuimos como ellos algún día. Who's going to own up? We were ¿Quién the se same acuerda one de day. eso, de eso? For years we never knew Jesus the apostle. ¿Quiénes han pecado por eso? Durante años no conocíamos a Jesús como el apóstol. We didn't really even know him as the Messiah. Ni siquiera sabíamos que era el Mesías. We knew him as the healer, Lo conocíamos como el sanador, Savior, el the salvador, deliverer, el libertador. and even one church's doctrine says, and the soon coming king. Y algunas iglesias dicen el sumo rey. Understand, that's the Foursquare Church. Esas son las 4 iglesias más poderosas. Jesus is Savior, Declaraciones, Jesús es Healer, Salvador, sanador, Deliverer, libertador and soon coming king. y el que pronto llegará como And rey. that's the 4 doctrines of the Foursquare Pentecostal Church. Esas son las doctrinas, las 4 doctrinas de toda iglesia pentecostal. He's not even king yet, he's coming as king. Ni siquiera es rey que viene como rey. The apostolic revelation La revelación apostólica begins with Jesus. comienza con Jesús. Jesus said in John chapter 17, Jesús dice en Juan 17, in verse 18, en el versículo 18, speaking to the Father, hablando al Padre, he said, as you apostoloed me. This- Apostolo is the word there in the Greek. As you sent me, as you apostoloed me. como tú me enviaste, como tú me apostelo, So that word sent there is the Greek word apostello, the basic word from which we get apostle. así que la palabra enviaste viene del griego apostelo, que significa enviar. Jesus is acknowledging that he was sent as an apostle into the world by the Father. Jesús está reconociendo que fue enviado al mundo como apóstol por el Padre. And again in John 20, verse 21, Y nuevamente en el Juan 20, 21, when Jesus first appeared to the apostles after the resurrection, cuando Jesús se presentó a sus apóstoles después de la resurrección, he said to them, peace to you, les dijo, paz otra vez a vosotros, as the Father has sent me. como me envió el Padre. Again, he's acknowledging his apostleship, Entonces en este momento él también está reconociendo que es un apóstol, that he was sent from heaven by the Father. que fue enviado desde el cielo por el Padre. So number one, an apostle is one who is sent. Entonces, número 1, apóstol es aquel que es enviado. Number two, an apostle is one who is to come and make known the sender. Y en segundo lugar, el apóstol es aquel que llega a hacer conocer a quien lo envió. And number three, the apostle is to build the house of God in the earth. Y en tercer lugar, el apóstol es el que edifica la casa de Dios en la tierra. So we are blessed to be living in the decades of the apostolic restoration. Entonces nosotros estamos bendecidos porque estamos viviendo en la década de la revelación apostólica. When we were considering beginning this ministry over 15 years ago now, Hace 15 años cuando consideramos el comenzar este ministerio, we knew it was to be apostolic, sabíamos que era verdaderamente apostólico, but we didn't know what apostles were really. pero no sabíamos realmente qué era el apóstol. So we called the ministry in obedience to God, Revival Ministries Australia. Entonces, en obediencia a Dios llamamos al ministerio Avivamiento Ministerial Australia. But now we've come to understand Y ahora ya hemos podido comprender that when we become part of the apostolic restoration, que cuando llegamos a ser parte de la revelación apostólica, we begin to function in revival debemos, 24/7. entonces comenzamos a funcionar en un avivamiento. We walk with the living God.
porque caminamos con el Dios viviente. We dialogue with the living God. Dialogamos con el Dios We viviente are led by the Spirit of God. y estamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. And we only have to do what the Father is telling us to do. Y solamente tenemos que hacer lo que el Padre nos está diciendo que debemos hacer. So for a long time in history, Así que por mucho tiempo en la historia, the church in general has ignored apostles. la iglesia en general ha ignorado a los apóstoles. And the church has been built on some other foundation. Y la iglesia ha sido edificada en otros fundamentos. And those various foundations Y esos fundamentos variados have become known as denominations. han sido llamados denominaciones. And it's good for you Y es bueno para usted to study the beginning of the denomination that you've belonged to. que comiences a estudiar la denominación de la cual provienes. It's required of you Se requiere de ti to no longer just accept the norms of your denominational teaching and background, que de no aceptar todas estas revelaciones y enseñanzas del pasado but to go back to the foundation of your denomination and find out where did it come from. e ir de vuelta al pasado para que te enteres de dónde vienen todas estas circunstancias What- en tu What were denominación. the teachings and beliefs of the founders of this particular or that particular denomination? ¿Cuáles eran las creencias y los fundamentos de aquellas personas que fundaron esta denominación? When we were down on the street corner the other night singing hymns and speaking and praying outside of a certain building in our city that's maybe going to become a house of ill repute, En la otra ocasión nosotros salimos a orar alrededor de la esquina porque iban a establecer un stripticero y entonces nosotros tomamos la carga de oración. we were reminded of the beginnings of the Salvation Army. Y entonces esto nos hizo recordar los inicios del ejército de salvación. I'm not sure that many modern day Salvationists know their beginnings. Yo no estoy seguro de que todas estas personas que pertenecen al ejército de salvación conocen estos orígenes. I'm not sure that the officers who go into the local pubs holding out donation boxes really know what they're supposed to be representing. Y no sé si llegan a los estamentos donde deben de políticos y administrativos Blood and fire! donde son representados para reclamar el hecho de que ustedes sean defendidos en sus derechos. Even today, the uniform Salvationists had on here and here blood and fire. Y aún el ejército de salvación en sus uniformes penden unos elementos que señalan las llamas de fuego. And you know where they began their ministry? ¿Y ustedes saben dónde comenzó su ministerio? Outside the gin joints in East London. En los lugares temibles y terribles del este de Londres. Gin was the cheap alcohol of the day. Y la ginebra rodaba por todas partes. And so East London, a lower class part of London, Así que en la parte este de Londres era la parte más baja socialmente hablando. was a hubry of immorality. Era un estadero de inmoralidad. Prostitute houses and gin joints. Casas de prostitución y de otras hierbas. And that's where the Salvation Army began their ministry. Entonces allí fue donde el ejército de salvación And they tuvo su weren't taking origen. up donations. Y allí They levantaban, were preaching the gospel! levantando donaciones, recibiendo donaciones para ir a predicar el evangelio. And a mighty revival spread throughout the world through the Salvation Army. Y este movimiento de salvación comenzó a partir del ejército de salvación. I have been enriched as I've studied the history of denominations. He estado estudiando profundamente el origen de las denominaciones To find out what is their foundation. para saber encontrar cuáles son los fundamentos sobre los cuales fueron fundados, But despite that enriching, para poder conocerlos y enriquecerme. I still say Y todavía digo, we are all called out of denominations nosotros fuimos sacados de la because they're denominación. not built on the right foundation. Porque no estamos para establecer, porque no están establecidas en los fundamentos As correctos, good as it is, tan bien como debe ser. and respectfully, the denominations have been God's servant in history.
Y por eso hemos sido siervos, sirvientes de Dios a través de la historia. But they're not in the Bible. Not one of them is mentioned. Pero ninguno de ellos, de estos sirvientes, se encuentran mencionados en la Biblia. Unless they're called schisms, A menos que lo llamen de esta manera. divisions. Divisionistas. And I was reading a prophet last night. Estuve leyendo un profeta anoche. He's claiming the greatest division of the church is yet to come. Y él proclama que la gran división de la iglesia está por venir. Be that as it may, Así como está tal. very few seem to realize Muy pocos se han dado cuenta de esto. that God is restoring his church De que Dios se encuentra restaurando su iglesia. according to the clear pattern of the New Testament De scriptures. acuerdo con el modelo claro del Nuevo Testamento. I was reading yesterday afternoon in the book of Exodus and other places He leído en el libro de Éxodo y en otros lugares how the tent of the tabernacle of meeting como la tienda del tabernáculo de reunión and all of its furnishings y todos los muebles were built exactly according to the pattern revealed to Moses in the holy mountain. fueron hechos tal cual como Moisés los recibió por revelación de Dios. How much more so ¿Cuánto más nosotros, should the church of Jesus Christ la iglesia de Jesucristo, be built according to the revealed pattern written by the apostles in the New Testament? debe edificar, la iglesia estar edificada con los modelos que han sido entregados por los apóstoles en la palabra de Dios? By the 20th century, Y en el siglo XX while there have been many more denominations formed in that century, se han formado más denominaciones que en otros siglos, something even more serious overtook much of the church. y una cosa muy seria se apoderó de la iglesia. And that was certain doctrines began to be popularized that are not based on the clear revelation of Scripture. Y muchas doctrinas se han pronunciado, se han proyectado, las cuales no están basadas en las escrituras. In the 20th century. And these doctrines, the best known one of them, Y esta doctrina, una de las mayormente conocidas, is the doctrine of a secret rapture of the church at the end of the age, es el rapto secreto de la iglesia al fin del siglo. began to dominate many of the denominations. Comenzó a denominar a muchas de las denominaciones. And so these doctrines began to be believed across denominational barriers. Entonces, esta fue conocida, comenzó a ser conocida atravesando toda clase de barreras doctrinal. But part of the apostolic revelation, Pero parte de la revelación apostólica part of the great restoration that God is now doing himself in his church, y parte de la restauración que el Señor mismo se encuentra realizando en su iglesia is the restoration of truth, es la restauración de la the verdad, restoration of the reality of the Word of God. la restauración de la realidad de la palabra de Dios. And it's been brought to pass Y ha sucedido by the restoration of apostles. mediante la restauración de los apóstoles. So I'm going to take some time now Así que voy a emplear algún tiempo ahora to bring some teaching on the restoration of apostles, why we need apostles today. en el hecho de que sepamos por qué necesitamos la restauración de los apóstoles hoy día. You know, we're going to look at this in a later session, but in 1 Timothy chapter 2, Esto vamos a verlo en sesiones posteriores, pero en Primera de Timoteo capítulo 2, Paul is calling the church to prayer for all men. Pablo está llamando a la iglesia a que oren por todos los hombres, And especially for kings and those in authority. y especialmente por los reyes y aquellos que están en autoridad. And there's a number of things there, Y hay algunas otras cosas allí, but he primarily tells us that we should pray that men should come to the knowledge of the truth and be saved. pero fundamentalmente nos pide que oremos para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. And then he makes a simple statement of what that truth is. Y hace entonces una declaración simplemente de lo que se trata. For there is one God. Porque hay un Dios. How many gods? ¿Cuántos dioses? There's one God. Hay un Dios. And there's one mediator Y hay un mediador between God and men,
entre Dios y los hombres. Himself, the man Christ Jesus. Jesucristo él mismo. You see, in reading that verse in the English, Vean, leyendo Probably in the Spanish too. este versículo en español, we miss the fact that this God who is the mediator perdemos de vista el hecho de que este Dios que es el mediador is the man Christ Jesus. es el hombre Cristo Jesús. The man Christ Jesus El hombre Cristo Jesús is God manifest in the flesh. es Dios manifestado en carne. So what is the truth? Entonces, ¿cuál es la verdad? There is one God Que hay un solo Dios and one mediator between God and man, y un mediador entre Dios y los hombres. the man Christ Jesus. El hombre es Cristo Jesús. But you can correctly read there, himself, the man Christ Jesus. Pero pueden ustedes corregir que dicen él mismo, el hombre Cristo Jesús. The man Christ Jesus El hombre Cristo Jesús is God in the flesh, es Dios en la carne, mediating mediando God's mercy and grace to us, por la gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros, if we'll but repent and believe in him. para que nos arrepintamos y creamos en Él. But then Paul goes on to say Pero Pablo continúa that this mediator, the man Christ Jesus, que este mediador, Cristo Jesús, gave his life as a ransom for all. dio su vida en redención de todos. And then he says, Y entonces dice, to be testified in due time. para que sea testificado en el tiempo debido. So this simple message of the truth of God Así que este mensaje simple de la verdad de Dios and the way of salvation y la manera de conseguir la salvación through the mediator Christ Jesus a través del mediador Cristo Jesús is to be testified. es mediante la testificación, mediante el testimonio. Somebody's got to tell somebody Alguien tiene que contarle a alguien about this great truth. acerca de esta gran verdad. Now this is all in the context of praying for all men, specifically for kings and those in authority. Y eso está específicamente en el contexto en el cual debemos estar orando por reyes y aquellos que están en autoridad. And it's verse 7, isn't it? Paul says, Y luego dice en el siguiente for versículo, this Pablo dice, purpose, por este propósito, is it? Verse 7? For this purpose, para este propósito, Paul says, Pablo dice, I was appointed. fui nombrado, dice For Pablo. which purpose was Paul appointed? ¿Para qué? ¿Para cuál propósito fue nombrado Pablo? To testify to all men, including kings and those in authority, Para testificar a hombres, inclusive aquellos de reyes y That there que is están en one esta God. autoridad, que hay un solo Dios, and one mediator between God and men, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. himself the man Christ Jesus, El mismo hombre ese es Cristo Jesús, who gave his life as a ransom for all, quien dio su propia vida en redención de todos, to testify concerning that. para testificar lo concerniente a él. Paul says, I was appointed. Y para eso Pablo dice, yo in fui that nombrado. context En ese contexto of wanting and having to testify de tener que ser testigo, de of testificar this fundamental truth, this fundamental reality, la verdad fundamental, la realidad fundamental, that God was in Christ, que Dios estaba en Cristo, reconciling the world to himself. reconciliando al mundo consigo mismo. Amen. So be reconciled. Así que reconcíliense. And Paul says, I was appointed a preacher. Y Pablo dice, yo fui nombrado predicador, I was appointed an apostle. fue nombrado apóstol. He said, I'm telling the truth in Christ, I'm not lying. Y dice, estoy diciendo la verdad en Cristo, no miento. Brethren, we need apostles appointed today. Hermanos, necesitamos apóstoles que sean nombrados hoy día. Many are accepting even apostolic ordination and they don't know what an apostle is. Algunos inclusive aceptan ser ordenados apóstoles y no saben ni siquiera qué es ser So apóstol. they're just continuing as like senior pastors, Así- running a good local work. Así que continúan como pastores presidentes en sus congregaciones haciendo la labor pastoral. But that's not the work of the apostle. Pero esa no es la obra del apóstol. That's not the appointment of an apostle. Ya eso no es el llamado del apóstol. Paul says, I was appointed a preacher. Pablo dice, fui nombrado predicador, He said, I was appointed an apostle. fui nombrado apóstol And I was appointed a teacher. y fui nombrado como maestro. He wasn't appointed as a pastor.
Él no fue nombrado como He pastor. was appointed to speak the word of God. Él fue nombrado, llamado para Because- predicar la palabra de Dios, la Because verdad de Dios. The ministries of preacher, apostle, and teacher are all to speak the word of God. Porque el ministerio del apóstol consiste en predicar y enseñar la palabra de And to Dios. testify of this great truth Y testificar esta gran verdad, that there is only one God que hay solo un Dios. and there's only one mediator between God and men, Y hay un solo mediador entre Dios y los the man hombres. Christ Y es Jesus, el hombre Cristo who Jesús, gave his life as a ransom for all. que dio su propia vida en redención de todos. So as we even pray today, Así que mientras oramos hoy en día, God's answer to our prayer Dios responde nuestras for the oraciones. lost, Sorry. for the lost, Por el perdido and for the lost in positions of authority. y por el perdido que se encuentra en posiciones de autoridad. God's answer to our prayer Dios responde nuestras oraciones. is not primarily to save Julia Gillard, our Prime Minister in Australia, No se refiere a not primarily to save Julia, primariamente, fundamentalmente, por ejemplo, a Julia Gillard, que es la primer ministra aquí en Australia. but God's answer to our prayer Pero Dios responde nuestras oraciones. is to raise somebody Es para levantar a alguien who will go and tell her the truth. que le diga, vaya a ella y le diga la verdad. Because Julia Gillard has to decide whether she wants to be saved or not. Para que ella sepa, si Julia Gillard sepa si ella decide ser salva o no. And to make that decision, Y para hacer esa decisión, somebody needs to tell her the truth. alguien debe decirle a ella la verdad. And so for this purpose, Paul said, Así que por este propósito Pablo dice, I was appointed fui nombrado an apostle, a apóstol, preacher, predicador, an apostle. apóstol. And that's controversial. Y esto es controversial. So Paul said, I'm telling you the truth in Christ. Entonces Pablo le dice, I'm not lying. le estoy diciendo la verdad en Cristo, A no estoy teacher. mintiendo. Es maestro Of the Gentiles, de gentiles in faith en fe and truth. y verdad. Therefore, Por lo tanto, I exhort los exhorto men and women everywhere a los hombres y mujeres en todas to partes lift up holy hands in prayer, que levanten sus manos santas en oración, interceding for all men, intercediendo por todos los hombres, for kings and for those in authority. por reyes y aquellos que están en autoridad. And how will God answer the prayer? Dios responde la oración Not primarily by saving that person you're praying for, primariamente no salvando a esa persona por la cual nosotros hemos estado orando, but by raising a new generation of preachers, apostles, and teachers. sino levantando una nueva generación de apóstoles y maestros. So as in the days of the great Methodist revival of the mid-18th century, Así que a mitad del siglo, del gran avivamiento que se dio, in that revival, en ese avivamiento, there was probably not one soul who spoke the English language who did not hear the gospel preached. no hubo una persona que hablase inglés que no tuviera la oportunidad de escuchar el mensaje. In that era of history, En esa era de la historia, one called George Whitefield uno llamado John Whitfield preached diligently in the 13 colonies of North America, predicó diligentemente en las colonias norteamericanas and they say that 1 in 4 adults became born again. y dijo que uno de 3 adultos fue salvo. Even one of the fathers of the American Constitution Inclusive uno de los padres de la Constitución de los Estados Unidos was a personal friend of Whitefield, era un amigo personal de Whitfield, never accepted the faith, nunca aceptó la fe, but has written in history pero está escrito en la that historia when Whitefield preached in the town square in Boston que cuando él predicó en la ciudad de Boston with a naked voice, a voz pelada, he could be heard 3 blocks away. él pudo haber sido escuchado inclusive a tres bloques de distancia, 3 manzanas. When Whitefield was going to preach in a country town, Cuando Whitfield iba a los pueblos a predicar, history records fue llamado that by the time he stood up to preach at 12 noon, que a la hora, al mediodía que comenzaba él a predicar, and he'd probably ridden on horseback from the previous town where he'd been, y ya se habían escuchado acerca de él en los lugares donde él antes había estado,
the town would be full of horses and men. All the local farmers had ridden the town to hear the gospel preached in their town. Los granjeros de todos los lugares alrededor acudían hacia el lugar donde él iba a estar para escuchar el mensaje. It was easy in those days in some ways, De alguna manera era más fácil en esos lugares en este momento compared to que today. ahora, comparado con la situación actual. Because we live in what's called a post-Christian society. Y ahora que nosotros vivimos en la sociedad post-cristiana, In which the foundations of the Judeo-Christian historical foundations have been totally destroyed. en la cual todo ha sido totalmente destruidas históricamente todos los fundamentos de las creencias cristianas. Amen. So we've got a big challenge, my brethren. Así, hermanos, que tenemos un gran desafío. So why do we need apostles today? Entonces, ¿para qué necesitamos apóstoles hoy día? Because the ministry of the apostle is a particular calling that Jesus himself established. Porque el ministerio del apóstol es un ministerio en particular que el mismo Señor Jesús estableció. And so the ministry calling of apostle, Así que el ministerio llamado a los apóstoles as with other ministry callings, es conjunto con el llamado a otros ministerios. are appointments by God himself. Y son llamados por Dios mismo. So in 1 Corinthians chapter 12 verse 28, En primera de Corintios 12:28, the scripture says, las escrituras dicen in discussing the body of Christ and its many members, en el asunto de que el cuerpo de Jesucristo, de Dios, estaba formado por muchos miembros. now God has set in the church Dios estaba estableciendo su iglesia. first apostles, En su iglesia, primero apóstoles, second prophets, los segundos profetas, third teachers. los terceros maestros. After that, Después de eso, workers of miracles, aquellos que hacían milagros, gifts of healings, que tenían dones de sanidad, gifts of helps dones de salud, and administrations, de administración, speakers in diverse tongues, diversas lenguas, etc., etc. etcétera, etcétera. Then what I want you to see is that apostles, prophets, and teachers in that context are appointed ministries in the church. Y lo que quiero destacar es que en este contexto los ministerios que están descritos son el apóstol, el profeta y el evangelista. So the preacher in this context is the prophet, Así que en este contexto el predicador es el profeta, bringing prophetic understanding. trayendo la comprensión profética. And so these ministries are specifically appointed by God, Así que este ministerio es específicamente nombrado por Dios, not to lead the church as such, no para liderar a la iglesia como tal, not to rule over the church, no para gobernar a la iglesia, but to testify to the truth Sí. that God was in Christ reconciling the world to himself. sino para enseñar que Dios estaba en Cristo mismo para reconciliar al mundo con Él. These are not positions. No se trata de They are posiciones, ministry appointments, callings. sino hay llamados ministeriales You can be ordained as the minister of a church in the name of Jesus. No, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, sorry. Entonces llegamos y te ordenamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And you might not be an apostle, a prophet, or a teacher. Y quizás usted ni es ni apóstol, ni profeta, ni maestro. So you get your sermons off the internet. Así que tú bajas tus sermones de la internet. We've even had so-called prophets ministry in this house, and we found out later they got their sermons off the internet. Nosotros tuvimos la visita de uno de estos elementos aquí en este lugar que realizaba esa práctica. So we need these appointed ministries to make known the truth that God was in Christ. Entonces tenemos necesidad de estos ministerios para que enseñar que Dios estaba en Jesús mismo So that's para que se diese en redención de nosotros los so pecadores. number one is apostles are appointed. Así que en primer lugar, los apóstoles son nombrados. Number two, Número 2, the apostolic ministry is foundational to the building of the church. el ministerio apostólico es fundamental para el establecimiento, la edificación de la iglesia. Again, it's not
It's not positional. Otra vez, no se trata de posición, It's not even structural. ni siquiera estructural. The ministry of the apostle, El ministerio del apóstol linked to the ministry of the prophet, y con el ministerio del profeta. in Ephesians chapter 2, verse 20, En Efesios 2:20, those two ministries are said to be the foundations on which the church is built. la Biblia señala que esos son los dos fundamentos sobre los cuales la iglesia está edificada. And so in what way are apostles and prophets the foundations of the building of the house of God? Entonces, de alguna manera, los apóstoles y los profetas son los fundamentos sobre la cual la iglesia se edifica. Because they bring the revelational understanding of Porque Jesus the Messiah. ellos son quienes traen a la iglesia la revelación de Jesús, el Cristo, el Mesías. And they cut through all that structural and positional stuff. Y lógicamente esto va en contra de todo criterio de posición, de dirección, de superioridad, de autoridad. By teaching and preaching Enseñando y predicando Jesus the Christ Jesús el Cristo in the temple en el templo and in every house. y por todas las casas. Thirdly, En tercer lugar, apostles are necessary because the church is to be devoted to the teaching of the apostles. entonces tenemos que la iglesia debe estar enfocada, dirigida, ser devoto de la enseñanza y la predicación. Acts chapter 2, verse 42, Hechos 2:42, a foundational scripture in understanding the life of the early church, nuestro entendimiento acerca del fundamento de la iglesia del primer siglo, says that they continued steadfastly dice que de continuo in the apostles' doctrine. permanecían en la doctrina de los apóstoles. Number 5, is it, Nick? 4. Which one are we up to now? Number Where's 3? Oh, that's 4. That's 3. Okay, number 4. Número 4. The ministry of apostle El ministerio del apóstol is a ministry of grace, es un ministerio de gracia, as are the other appointed ministries by Jesus. como cualquier otro de los ministerios señalados por Cristo. So in the passage of Ephesians chapter 4, verses 7 to 16, Entonces, en el pasaje de Efesios 4, del 7 al 16, in verse 7 specifically, en el versículo 7 de manera the específica, apostle teaches us el apóstol nos enseña that we have received grace. que nosotros hemos recibido gracia. Each one of us Cada uno de has nosotros recieved grace recibimos gracia according to the measure of Christ's gift. de acuerdo a la medida de la gracia que recibimos. Then in the context, Luego, en el contexto, Paul shows us that the gift of Christ himself que Pablo nos muestra que el don de Jesús mismo is actually given to the church as gifts, plural. es dado a la iglesia en plural. So the Bible says that when he ascended on high, En la Biblia dice que cuando él ascendió, having taken captivity captive, llevando cautivo la cautividad, he gave gifts to men. dio dones a los hombres. And verse 11 says, Y el versículo 11 dice, he gave some to be apostles, y a algunos ser apóstoles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. a otros apóstoles, pastores y maestros. And through those gifts ministering and functioning in the church among the brethren, Y en estos ministerios, funcionando plenamente dentro de los hermanos, all of the grace that God wants to give us through Christ Jesus is available to us and is released to us. toda la gracia que el Señor Jesucristo quiere derramar sobre nosotros es asequible a través de todas estos. So the grace of God Así que la gracia de is Dios released to the members of the church es through the liberada a los ministries. miembros de la iglesia Is released to the church. Yeah, you did that? Through the ministries. Yeah. a través del ministerio. Number 5. Número 5. The apostolic ministry is referred to as apostleship in Romans 1:5. En Romanos 1:5 el ministerio del apóstol es referido And como apostolado. an understanding that word apostleship, Y en la comprensión de esta palabra apostolado, according to the concordance dictionaries, de acuerdo a los diccionarios de concordancia, that it's as a commission. se establece como comisión. So
So we have been given the commission. The commission has been given to apostles Así que nos han dado una comisión, la comisión ha sido dada al apóstol to give to the church that leadership de dar a la iglesia ese liderazgo through teaching a través de las and enseñanzas preaching y la predicación, so that we can reach all nations, de que podemos alcanzar a todas las naciones, bringing them to the obedience of the faith trayéndolos, llevándolos a la obediencia de la fe, in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. That's Romans 1:5. Ese es lo encuentran en Romanos 1:5. And there are other scriptures on that apostleship, Y en la otra escritura a la que me refiero de acuerdo al which apostolado, I'll get Rhoda to note, but we won't have time to look at them. le damos tiempo a Roda que escriba algo allí mientras nosotros Acts leemos. 1:25, Hechos 1:25, 1 Corinthians 9:2, Primera de Corintios 9:2, and Galatians 2:8. Oh, Gal- 1:8. Gálatas 2:8. 1:8. 2:8 is about grace. 1:8 must be. 2:8. Check it for me. 2:8? Okay, 2:8. Thank you. I had 2:8 down. Gálatas 2:8. So there are other verses that have that. They're the only other 3 verses in the Bible. Those 4 verses together have that word apostleship in them. En otros versículos quizás podamos encontrarlo, no lo preciso ahora, pero estoy seguro de que en estos 3 versículos está claramente referido a apostolado. And that's a powerful study in itself to look at those 4 verses in context. Y así que esto es muy poderoso, ojalá lo miren en el contexto. But the key meaning is that this commission Pero lo específico es que esta Yes. comisión is so powerful es tan poderosa and authoritative y con tanta autoridad that it brings the nations to the obedience. que lleva a las naciones a la obediencia. And that word obedience Y esta palabra obediencia from the Greek del griego means hearing under. significa oír. So through the powerful commission given through the apostles to the church, Así que a través de la poderosa comisión que ha sido entregada al apóstol sobre la iglesia, nations will come to the place of listening under that word. las naciones vendrán al lugar de poder escuchar esa palabra. See, this is the gospel, my brethren. Vean, hermanos, este es el evangelio. It's not simply get saved, believe in Jesus and go to heaven. No es simplemente creer en Jesús, ser salvo e ir al cielo, It's the good news that there's a king on the throne. His name is Jesus the Messiah. sino que hay un rey en el trono y su nombre es Jesús el Mesías. It's the good news Y la noticia that the devil is a loser. es que el diablo es un And perdedor that believers can overcome him y los creyentes pueden vencerlo by being steadfast in the faith mediante el hecho de permanecer fiel en la fe and by submitting themselves unto God. y sometiéndose a sí mismo a Dios. And so this apostleship is so powerful Así que este apostolado es tan poderoso that nations will come to that place of submission que las naciones vendrán a ese lugar de sumisión to hear the word of God. para escuchar la palabra de Dios. Hallelujah. This is the great work God has called us to in 2013. Esta es la gran obra a la que Dios nos ha llamado en el 2013. Hallelujah. So number 6, Número 6. apostles represent Christ. El apóstol representa a Cristo. In commissioning the apostles for the first time in Matthew chapter 10, En la comisión que Jesús dio en Mateo 10, the whole chapter is devoted to Jesus instructing those apostles as he sent them out for the first time. todo el capítulo se refiere a Jesús preparando, capacitando y enviando a sus apóstoles fuera. And in verse 40 he said, Y en el versículo 40 dice, if they receive you, si al que os recibe, they receive me, Jesus. me recibe a mí, Jesús. And if they receive me, Y al que me reciba a mí, they receive the one who sent me. recibe al quien me envió. Apostles are to represent Jesus Christ. Los apóstoles representan a A Jesucristo. true apostle does not represent a church group. Un verdadero apóstol no representa a un grupo a una iglesia de grupo o un grupo de iglesias. Not even a large denomination. Ni siquiera una denominación grande. Not even an international network. Ni siquiera a un network A internacional. true apostle represents Jesus the Messiah. Ni a una red.
sino que representa a Jesús el Mesías. and is committed to making him known. Y tiene como deber el hacerlo conocer. Amen. Number 7. Apostles bring the revelation of the mystery of Christ. Los apóstoles traen la revelación del misterio de Jesucristo. In Ephesians chapter 3, En Efesios capítulo 3, Paul is talking about the grace given to him Pablo está hablando acerca de la gran gracia que le fue dada to make known the revelation of Christ to the church. para hacer conocida la revelación de Cristo a la iglesia. And he talks about his understanding, his knowledge of the mystery. Y habla acerca de su comprensión, de su conocimiento acerca del misterio. He said it was because of a dispensation of grace upon his life that he was able to understand the mystery. Porque debido a la dispensación de la gracia sobre él pudo comprender los misterios. So we mentioned grace earlier. Y habíamos mencionado misterios más anteriormente. See, one of the graces you can pick up from an apostle Una de las gracias que ustedes pueden recibir del apóstol is to actually receive revelation of the word yourself. es realmente recibir la revelación usted mismo. Hallelujah. See, often over the years, Así que miren, muy a menudo durante los años, people have asked me, las personas me han preguntado, how come you know the word so well? ¿cómo es que tú has llegado a conocer la palabra tan bien? Well, only by grace. ¿Solo por gracia? It's a gift. ¿Es un regalo, una gracia? It's not of works, ¿No es una obra? but that grace can be imparted. Pero esta gracia puede ser impartida. So if you'll go after the word of God yourself Así que si usted mismo va detrás de esta palabra and pray earnestly for that grace, y ora sinceramente por esta gracia, which many of you have done over the years now, la cual ustedes han hecho durante muchos años ya, and many of you have prayed that Ephesians chapter 1 prayer, y muchos de ustedes oran Efesios 1, that the God of our Lord Jesus Christ, que el Dios, el Señor de nuestro Señor the Jesucristo, Father of glory, el Padre de gloria, would grant to us nos dé the spirit of wisdom and el espíritu revelation de sabiduría y revelación in the knowledge of Him, en el conocimiento de Él, and that He would enlighten the eyes of our y que understanding Él nos alumbre los ojos de nuestro to entendimiento know the hope of His calling, para ver la esperanza de su to gloria know the riches of the glory of His inheritance in us the saints, y la herencia en sus santos, and to know the exceeding greatness of His power. y conocer lo excediente de su poder. And so apostles are necessary to make known or to bring the revelation of the mystery. Así que los apóstoles son necesarios para que traigan la revelación del misterio, But this grace then gets released upon the body that receives the apostle. para que esta gracia fluya sobre aquellos que han recibido a los apóstoles And also the prophet. y también a los profetas. Because verse 5 of Ephesians 3, Porque Efesios 3:5 dice, Paul says, which in other ages was not made known to the sons of men, as has now been revealed by the Spirit to his holy apostles and prophets. Pablo dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Point number 8. Punto número 8. We need apostles today Necesitamos a los apóstoles hoy día to minister ascension life. para ministrar la vida de But ascensión. let's call it ascension stroke resurrection life. Es lo que se conoce como la vida de resurrección. According to Ephesians 4, verses 8 to 10, De acuerdo a Efesios 4, 8 al 10, all of those ministry gifts were given by Jesus Christ in his ascension. todos estos ministerios fueron entregados por Jesús durante su ascensión. And so the very nature of those gifts, Así que la misma naturaleza de esos dones if it's truly the gift of Christ that one has received, son realmente esos dones que hemos recibido una vez release ascension or resurrection life to the body. para liberar la vida de resurrección al cuerpo. It is awesome, isn't it? Es asombroso, ¿no es verdad? Hallelujah. You see, we've talked a little bit even yesterday, was it? Vean, creo que conversamos ayer un poco acerca de esto, Of coming out from under that covering of control, de salir de esa cobertura de control, where
where you're expected to believe what's taught from the pulpit in your denominated church. para creer lo que nos enseñan desde el púlpito en nuestra iglesia denominacional. But once you've come out, Así que una vez que usted sale once you've received and drunken of that river of life, y una vez que usted ha salido y bebido de ese río de vida, even if you go back and attend such a church meeting, y así sea que usted regrese al edificio de la iglesia a un servicio, and that's fine for you to do so, y está bien que usted lo haga de esa manera, but you have a totally different perspective. pero usted tendrá una perspectiva totalmente diferente. So the bells and smells and incense and nonsense no longer impress you. Entonces ya todas estas cosas, estos velos, no son cosas que lo impresionan. And you know, you'll start raising your hands to praise God and everyone else is kneeling down being very holy. Entonces, mientras todo el mundo está con sus brazos encima, orando, usted se arrodilla y da gracias a Dios porque está en lo verdadero. Because once you've experienced this life, Porque una vez que usted experimente esa vida, which unfortunately many people caught in controlled church situations, porque desafortunadamente muchas personas se encuentran en estas iglesias siendo controlados, they've been truly born again of the Spirit of God. evitan ser realmente llenos del Espíritu de Dios. They've even received the release of the gift of the Spirit in their life. Y aún para recibir el Espíritu de vida en sus vidas. And they've gone and joined a local church. Y van para disfrutar de la iglesia local. And instead of being shown how to and ministered to so they could grow in that life of God, Y en vez de ser enseñado de cómo crecer en esa vida de Dios, they come under another covering ellos permanecen debajo de otra of cubierta, control, de control, of orthodoxy. de ortodoxia. You must believe this. Usted tiene que creer You must esto. behave like this. Usted tiene que portarse de esta manera. This is holy and that's unholy. Esto es santo y esto no es santo. To the pure, all things are pure. Para que todas las cosas son puras y son puras. Number 9. Número 9. Apostles are to be fathers for the church. Los apóstoles deben de ser padres para la iglesia. Malachi, 1 Corinthians 4:15, firstly, Primero, Malaquías, Paul wrote and said, 1 Corinthians. 1 brother, Corinthians. chapter Primero 4, de Corintios, capítulo 12, verse 15. versículo 15. 1 Corinthians 4:15. For though you might have 10,000 instructors in Christ, yet you do not have many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Corintios 4:15. 4:15 dice, porque aún tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Yeah, maybe if I hang out with Alberto long enough, I'll learn to speak Spanish. I love Spanish, brother. Ah, ¿cuál? I've never been attracted to a language before, but I love the Spanish. Él dice que, él dice que él antes no se sentía atraído por el idioma español, pero ya se está sintiendo atraído por él. Maybe we'll move to South America, darling. Le dice a la esposa, amor, creo que quizás nos vayamos a mudar a Sudamérica. Welcome to the club. Bienvenido. So Malachi 4, verse 5 and 6. Malaquías 1, 5 y 6. Speaks of the restoration of fathers and sons. Se refiere a la restauración de padres e hijos. It's called the spirit and power of Elijah. Lo llama el espíritu de Elías. And on the last days church that we are part of, Y en los días de la iglesia, en estos tiempos de la iglesia, de la cual nosotros somos partes, God has released this end time anointing, if you like, Dios ha liberado esta liberación, si lo quieren llamar de esta manera, of restoring fathers in the church de restaurar padres a la iglesia, by restoring apostles. restaurando a los apóstoles. The apostles are not senior ministers. Los apóstoles no son los pastores veteranos, los ministros veteranos. When I write a letter of protest to the government, Cuando yo escribí una carta de protesta contra el gobierno, I call myself the senior minister. yo mismo me llamé un
ministro veterano, thinking that might impress them or whatever. solamente con el hecho de impresionarlos. But an apostle is not the senior minister. Pero el apóstol no es un ministro veterano. An apostle might be the lowest servant, but he's not the senior minister. El apóstol quizás es el siervo más bajo, pero nunca un directivo. Because the restoration of the Un jefe. apostolic revelation in the church Porque el misterio de la revelación de lo apostólico a la iglesia is a restoration of true spiritual relationships. es una revelación verdadera a nivel espiritual, Where apostles are received as fathers. donde los apóstoles son recibidos como padres. There's been some contention even in my own experience Ha habido inclusive algunos criterios encontrados en mi propia experiencia in going to the nations acerca de ir a las naciones, that on some few occasions pero en algunas pocas ocasiones I felt I was received as a brother and as a guest speaker more or less. mismo he sido recibido como un huésped, un orador invitado. And in my belly I knew something was wrong. Y en mi corazón yo sentí que había algo equivocado. And I realized Y me di cuenta that if I'm not received as an apostle que no fui recibido como apóstol, who comes as a father in the faith, como que viene y que llega como un padre en la fe. then the work of the ministry does not get released. Entonces la obra del ministerio no es liberada And I'm not very effective. y no es muy efectiva. It's a bit like Paul in Athens. Es algo así como Pablo en Atenas. They were happy to receive him as a guest speaker at Mars Hill, Fueron en esa montaña, él fue felizmente recibido como un invitado, orador invitado, but Paul said very few believed in Athens on that occasion pero Pablo dice que muy pocos creyeron en esa ocasión, because no one knew how to receive him as an apostle. porque nadie sabía cómo recibirlo como el apóstol. It's not that I expect to be everybody's father. I don't want to be everybody's father. No es que yo espere ser el papá de todo el mundo, But I do need to be received as an apostle. pero necesito ser recibido como apóstol. And the apostles are the fathers in the faith. Y los apóstoles son padres en la fe. And so, accompanying this restoration of fathers Así que en cuanto a la restauración de los padres, comes the revelation of sonship. llega la revelación del A revelation no, the of word. being adopted The as God's adoption, sons. de la adopción, As God's sons. como hijos de Dios. Yes. We've got to add to that word adoption, otherwise the Spanish people will be confused. Yeah. Hay una circunstancia que sonship en castellano no tiene traducción. La palabra que tiene traducción So- es adoption, que significa So adopción. there's a new word for the Spanish dictionary. Así que es una palabra nueva para el Are you diccionario. ready, español. Spanish people? ¿Están listos a ustedes que hablan español? Put it on the board. It's sonship. Voy a colocar en el tablero Yeah, sonship. it's just sonship. It's okay to pinch words from other language. You know that, don't you? Es necesario que aprendamos palabras de otros idiomas, ¿no les parece? English is mostly made up of foreign words. El inglés tiene alguna serie de palabras que resultan un poco confusas. So I want the Spanish language to accept this as a new word in their language. Y deseo que aquellos que hablan español acepten esta palabra sonship en su idioma. In Romans 8:15, it appears as adoption. En Romanos 8:15 aparece como adopción. Romans 8:15. 8:15, en Romanos 8:15 aparece como adopción. Yeah, the spirit of adoption. El espíritu de adopción. But it's really the spirit of sonship. Sí, pero es realmente sonship. So say sonship in Spanish. Diga sonship en español. So what's it's Adopción. eos, isn't it? Adopción. No, the son is eos. Yeah, we'll Son. talk about it later. But we want you to understand that adoption is becoming the sons of God. Y déjame entenderle. La palabra son en inglés significa hijo. Y esto es algo que está relacionado con el hijo. So this word adoption in the scripture Así que esta palabra en la adopción en la escritura means becoming the sons of God. significa significa llegar a ser hijos de Dios. En español tenemos adopción
adopción. Pero cuando ellos utilizan la palabra sonship, significa son, hijo, y este ship quiere decir que es hijo, llega a ser hijo adoptado de Yeah, Dios. yeah. Coming into relationship with God as a son. Es llegar a tener una relación con Dios como hijo. See, this word S-H-I-P here, Este sufijo ship is short for relationship. se utiliza para establecer el sentido de relación. So Relation. this English word sonship, which is a made-up word as well, Esta palabra también fue, podríamos decirla, inventada. is an abbreviation of sons in relationship. Es una abreviación We de got it la, at last. Hallelujah! es una abreviatura de la palabra some in relationship. Yes, son in relationship. Have you got it? Praise the Lord. Gloria a Dios. Okay. Hallelujah. Our final point. Y nuestro punto final, What number? 10. número 10. Or maybe it's two more, but we'll see. Apostles need to be restored Los apóstoles necesitan ser restaurados because the Bible says in the book of Revelation, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, chapter 18, verse 20, versículo 18, capítulo 18, versículo 20, that there needs to be apostles and prophets functioning in the earth que se necesitan que los apóstoles y profetas estén funcionando en la tierra to bring down Babylon. para derribar a Babilonia. Babylon will fall Babilonia caerá when there are functioning apostles and prophets in the earth. cuando estén los profetas y los apóstoles funcionando en la iglesia. Amen? Now, we may talk about that more in another session. En otra sesión les hablaré más acerca de eso. But my brethren, Pero mis the Bible hermanos, clearly declares la Biblia declara claramente that Babylon is coming down que Babilonia será destruida and the church of the living God is arising. y la iglesia del Dios viviente se está And levantando. because the church is arising, Y debido a que la iglesia se está levantando, Babylon is coming down. Babilonia está And the destruyéndose. principalities and powers Y in the los heavenly principados realm los principados y potestades en los reales, en los reinos celestiales, will bow the knee to Jesus doblarán sus rodillas a and Jesús, acknowledge that he is the Christ. aceptando que Él es el Cristo. Amen. Amén. Our final point. Y nuestro punto final, Apostles, los apóstoles, in representing Christ, representando a Cristo, make known the Father and the Son. hacen conocidos al Padre y al Hijo. Apostles, in representing Christ, Los apóstoles, mediante la representación de Cristo, make known hacen both the conocido, Father and the Son. hacen conocidos al Padre y al Hijo. In Colossians chapter 2 and verse 2, En Colosenses 2:2, we'll begin in verse 1. comenzaremos por el versículo 1. Paul writes and says, "For I want you to know what a great conflict I have for you and those in Spanish-speaking America, and for as many as have not seen my face in the flesh, Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, and attaining to all the riches of the full assurance of understanding, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, to the knowledge of the mystery of God." a fin de conocer el misterio de Dios. The mystery of God. El misterio de Dios. Say the mystery of God. Diga el misterio de mystery of Dios. God. Misterio de The Dios. mystery of God. Misterio de Dios. Both of the Father and of Christ. De Dios el Padre y de Cristo. Hallelujah. That is the mystery of God. Ese es el misterio de Dios. Attaining to the full assurance of understanding, Llegar a la comprensión total, a rich understanding, de llegar a la comprensión, to the coming to the knowledge of the mystery of God. de llegar al conocimiento del misterio de Dios, Both of Father and of Christ.
tanto del Padre como de Cristo, in whom are hidden en el cual están escondidos all the treasures of wisdom and knowledge. todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. You see, the mystery of God is not understanding some doctrine of man handed down through the creeds of the church. Estos no son tomados y bajados en vez de misterios, sino como credos de la denominación. The so-called Apostles' Creed was written by bishops Algunos de estos credos han sido escritos por obispos, because the apostles' preaching is recorded for us in the Bible. porque las enseñanzas y la predicación de los apóstoles están escritas para nosotros en la And we are Biblia. not to add to it or take away from it. Y nosotros estamos supuestos ni a quitar ni a sumar. Examples of the Apostles' Creed in the Bible Un ejemplo de estos credos de los apóstoles en la Biblia are 1 Timothy 3:16. es, por ejemplo, Timoteo capítulo 3, versículo 16. And what does this creedal statement say? ¿Y qué es lo que ese credo establece? For without controversy, great is the mystery of godliness. Es indiscutible, grande es el misterio de la piedad. God was manifested in the flesh, Dios fue manifestado en carne, justified in the spirit, justificado en el Espíritu, seen by angels, visto por los ángeles, preached among the Gentiles, predicado entre los gentiles, believed on in the world, creído en el mundo received up in glory. y recibido arriba en gloria. What about this one? ¿Qué hubo acerca de esto? 2 Timothy 2 verse 11 and 12 and 13. ¿Qué tal estos? 12 de Timoteos 11, 12 y 13. A faithful saying. Su palabra fiel es esta. For if we died with him, we shall also live with him. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. If we endure, Si sufrimos, we shall also reign with him. también reinaremos con Él. Hallelujah. Are you there with me? ¿Me están entendiendo? Let's read it together. Start again. For if we died with him, come on. For if we died with him, Si morimos con Él, we shall also live with him. también viviremos con Él. If we endure, Si sufrimos, we shall also reign with him. también reinaremos con Él. If we deny him, Si le negáramos, he will also deny us. Él también nos negará. If we are faithless, Si fuéramos infieles, he remains faithful. Él permanece fiel. He cannot deny himself. Él no puede negarse a sí mismo. Can you imagine ¿Puede usted imaginarse when you go down for lunch cuando usted vaya a almorzar and someone says, "How are you?" y alguien le pregunte, ¿cómo Brother está? Ralph? Brother Ralph, how are you? Hermano, ¿cómo está? And Ralph says, A Ralph, y Ralph le dice, "If we die with him, si morimos con Él, we shall also live with him. también viviremos con Él. If we endure." Si perduramos, with him. reinaremos con Él. And once the person he's speaking to realizes he's not a fruitcake, Y que la persona que está relacionado con Él no es cualquier pera en dulce, but he's actually got onto a truth that we all need, no es todo lo confiable que nosotros necesitamos, this becomes our conversation. entonces fluye a través de nuestra conversación. And our conversation Y nuestra conversación will guide and govern our behavior. gobernará y guiará nuestra conducta. So the next time you hear someone whinging Así que cuando ustedes encuentren a alguien que esté or, quejándose or complaining, o ese es Sam de Sam en español. yes, just tell them a creedal statement from the Bible. Solamente léale un credo de la Biblia. Amen. How are we going? A quick revision, please. Ray, ¿Cómo can you vamos? flip back or not? Right to the beginning. Maybe we'll do the revision at the end of the message. Hallelujah. Thank you, Anthony. Let's close.